¿Alguna vez has tenido esa cosa que sabes que tienes que hacer, pero cada vez que piensas en ella tu estómago se contrae? Puede ser esa conversación difícil que has estado evitando durante meses. Puede ser ese proyecto creativo que tienes guardado en una carpeta desde hace años. O puede ser simplemente mirarte al espejo y admitir una verdad que no quieres escuchar. Yo tenía algo así, y durante años, cada vez que se me cruzaba por la mente, mi cerebro encontraba la distracción perfecta. Mejor limpio la casa. Mejor reviso las redes sociales. Mejor veo un documental sobre pingüinos. Cualquier cosa menos esto. ¿Y si te dijera que el problema no era mi falta de valentía? ¿Y si el problema no era que fuera un cobarde o que me faltara disciplina? ¿Y si te dijera que evitar las cosas que más necesitamos hacer es en realidad una forma perversa de autoprotección? ¿Y que cuando finalmente lo haces, algo dentro de ti literalmente se rompe, pero no de la manera que piensas? Hace 3 semanas, finalmente hice esa cosa que había estado evitando durante 2 años. Y no te voy a mentir, fue terrible, pero también fue lo mejor que me ha pasado. En los próximos 20 minutos, no te voy a dar consejos motivacionales baratos. Te voy a contar exactamente qué se rompió dentro de mí cuando dejé de huir, y más importante, te voy a dar las 3 herramientas mentales que me permitieron hacerlo, porque si yo pude, tú también puedes. Primero, tenemos que entender por qué evitamos ciertas cosas. Y no es porque seamos perezosos o cobardes. Esto se llama resistencia emocional anticipatoria. Es cuando tu cerebro, que es básicamente un detector de amenazas súper sofisticado, ve una tarea o situación y dice, oye, la última vez que intentamos algo parecido, nos sentimos mal, mejor evitémoslo. Es lo mismo que pasa cuando tocas una estufa caliente. La próxima vez que veas una estufa, tu mano automáticamente se aleja. Tu cerebro aprendió. Estufa y dolor. Pero con las emociones es más sutil. Tal vez intentaste escribir y te sentiste estúpido. Tu cerebro. Escribir. Sentirse estúpido. Peligro. Tal vez tuviste una conversación honesta y te rechazaron. Tu cerebro. Vulnerabilidad. Rechazo. Peligro. Tal vez empezaste un proyecto y no salió perfecto. Tu cerebro. Intentar cosas nuevas. Fracaso. Peligro. Entonces tu cerebro, tratando de protegerte, crea esta resistencia invisible, como un campo de fuerza emocional alrededor de esa actividad. ¿Y sabes qué es lo más cruel de todo esto? Mientras más importante es la cosa para ti, más fuerte es la resistencia. Porque si es importante, el riesgo emocional es mayor. Así que si has estado evitando algo durante meses o años, no es porque seas débil, es porque es importante para ti. Tu cerebro está haciendo su trabajo, protegerte del dolor. El problema es que al protegerte del dolor, también te está protegiendo del crecimiento. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque lo que descubrí es que cuando finalmente atraviesas esa resistencia, no solo resuelves el problema externo, algo mucho más profundo cambia dentro de ti. La primera herramienta que usé se llama la técnica del espía. ¿Por qué ese nombre? Porque en lugar de atacar la resistencia de frente, la vas a espiar primero. Aquí está la lógica. La resistencia se alimenta de lo desconocido. Mientras más misterioso y aterrador sea lo que estás evitando, más poder tiene sobre ti. Entonces, en lugar de decir, tengo que hacer esto, vas a hacer lo contrario. Vas a acercarte como un espía. Ejemplo práctico. No hagas la tarea. Solo siéntate frente a ella durante 2 minutos y observa qué sientes. No tengas la conversación difícil. Solo escribe las primeras 3 palabras que dirías. No empieces el proyecto. Solo abre el archivo y míralo durante 30 segundos. Lo que estás haciendo es desensibilizar tu sistema nervioso. Como cuando pones el pie en agua fría poco a poco, en lugar de saltar directo a la piscina. Hace esto, no aquello. Voy a sentarme y sentir la resistencia durante 2 minutos. No hagas. Voy a completar todo el proyecto hoy. El objetivo no es hacer la tarea. El objetivo es acostumbrarte a estar en presencia de la resistencia sin huir. Nombre de las herramientas. El permiso para fallar. La segunda herramienta es contraintuitiva. El permiso para fallar. Aquí está la lógica.
La resistencia se alimenta de la presión por la perfección. Mientras más alta sea la vara que te pones, más aterrador es intentar. Entonces, en lugar de luchar contra esa presión, la vas a eliminar completamente. Te vas a dar permiso explícito para hacerlo mal. Ejemplo práctico. Antes de empezar, dices en voz alta: me doy permiso para que esto sea terrible. Me doy permiso para fracasar. Me doy permiso para que no salga como esperaba. Suena extraño, funciona porque elimina la paradoja de la perfección. No puedes fracasar en algo donde ya tienes permiso para fracasar. Hace esto, no aquello. Haz. Voy a escribir una página terrible. No hagas. Voy a escribir la página perfecta. La magia es que cuando eliminas la presión, tu creatividad y habilidad natural pueden fluir, pero incluso si no fluyen, igual ganaste, hiciste la cosa que estabas evitando. La tercera herramienta es la más poderosa y la más extraña. La pregunta imposible. Aquí está la lógica. La resistencia existe porque hay una pregunta que no te quieres hacer. Una pregunta que, si la respondieras honestamente, cambiaría todo. La pregunta es: ¿qué pasaría realmente si hago esto? No la respuesta que tu ansiedad te da. Todo saldrá mal. No la respuesta que tu ego te da. Será perfecto. La respuesta real, práctica, sin drama. Ejemplo práctico de mi historia. La cosa que yo estaba evitando era llamar a mi padre después de 2 años sin hablar. La pregunta imposible era: ¿qué pasaría realmente si lo llamo? Las respuestas reales: tal vez cuelgue, puedo vivir con eso. Tal vez tengamos una conversación incómoda, puedo vivir con eso. Tal vez no cambie nada, puedo vivir con eso. Tal vez tengamos una conversación genuina, eso sería increíble. Hace esto, no aquello. Haz. En el peor escenario realista, ¿qué pasaría exactamente? No. Hagas. En el peor escenario catastrófico, ¿qué pasaría? Cuando respondes la pregunta imposible, con honestidad, te das cuenta de que la mayoría de las veces puedes vivir con las consecuencias reales. Entonces, hace 3 semanas, usando estas 3 herramientas, finalmente hice la llamada. Usé la técnica del espía. Me senté con el teléfono en la mano durante 5 minutos, solo sintiendo la resistencia. Me di permiso para fallar. Esta conversación puede ser un desastre total, y está bien. Respondí la pregunta imposible. En el peor caso, hablamos 2 minutos y cuelgo. Puedo vivir con eso. Oye, llamé. No fue lo que esperaba. No fue una reconciliación de película. No lloró. Yo tampoco lloré. Fue normal. Incómodo al principio. Luego cada vez más natural. Hablamos durante 40 minutos. Pero aquí viene la parte importante. Después de colgar, me sentí vacío. No feliz. No triste. Vacío. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo que se había rompido dentro de mí. Lo que se rompió fue mi identidad como la persona que evita las cosas difíciles. Durante años, había construido toda una narrativa sobre mí mismo. Soy alguien que no puede manejar conflictos. Soy alguien que le da miedo la vulnerabilidad. Soy alguien que posterga las cosas importantes. Esta identidad se había vuelto tan parte de mí que cuando finalmente hice la cosa que no podía hacer, mi cerebro entró en pánico. Si no soy la persona que evita las conversaciones difíciles, ¿quién soy? Si puedo hacer las cosas que me dan miedo, ¿qué más podría hacer? Si esta historia sobre mí mismo no es cierta, ¿qué otras historias tampoco son ciertas? Es aterrador y liberador al mismo tiempo, porque te das cuenta de que la mayoría de las limitaciones que tienes no son reales. Son solo historias que te has contado durante tanto tiempo que las confundiste con la realidad. Cuando haces la cosa que no puedes hacer, esa historia se rompe. Y cuando una historia se rompe, se abren posibilidades que nunca creíste que existían. Esto es lo que nadie te dice sobre enfrentar tus miedos. No es solo sobre resolver un problema específico, es sobre descubrir quién eres realmente cuando quitas todas las historias limitantes que te has contado sobre ti mismo. Hay algo en psicología llamado disonancia cognitiva. Es cuando tu comportamiento no coincide con tu identidad y tu cerebro entra en crisis. Tienes 2 opciones. 1.
Cambiar tu comportamiento para que coincida con tu identidad. Volver a evitar. 2. Cambiar tu identidad para que coincida con tu comportamiento. Evolucionar. La mayoría de las personas eligen la opción 1 porque es más fácil. Hacen la cosa difícil una vez y luego regresan a sus patrones viejos porque esa no soy yo realmente. Pero si eliges la opción 2, si permites que tu identidad se expanda para incluir esta nueva versión de ti, todo cambia. Ejemplo de mi experiencia. Antes, soy alguien que no puede manejar conversaciones difíciles. Después, soy alguien que puede sentir miedo y aún así hacer lo que es importante. ¿Ves la diferencia? La segunda identidad no elimina el miedo. Lo incluye. Es más flexible, más fuerte, más real. Desde esa llamada, he tenido 3 conversaciones más que había estado evitando durante meses. No porque sea valiente ahora, sino porque mi identidad ya incluye, soy alguien que puede hacer cosas difíciles cuando es necesario. La dica de oro. El objetivo no es convertirte en alguien sin miedo. El objetivo es convertirte en alguien que puede actuar a pesar del miedo. Esa es una identidad mucho más poderosa y realista. Entonces, aquí está tu desafío, y no es lo que piensas. No te voy a decir ve y haz esa cosa que has estado evitando. Eso sería irresponsable. Tu desafío es mucho más simple. Identifica una cosa que has estado evitando. Solo una. Ni siquiera la hagas. Solo completa esta frase. He estado evitando. Porque creo que soy alguien que... Ejemplo. He estado evitando escribir porque creo que soy alguien que no tiene nada interesante que decir. He estado evitando aplicar a ese trabajo porque creo que soy alguien que no es lo suficientemente bueno. He estado evitando esa conversación porque creo que soy alguien que no puede manejar conflictos. El poder está en hacer visible la historia. Una vez que puedes ver la historia que te has contado sobre ti mismo, ya no tiene el mismo poder sobre ti. Puedes hacerlo en los comentarios, en un diario o simplemente en tu mente. Pero hazlo. El simple acto de nombrar la historia ya comienza a romperla. Peor escenario. Pierdes 2 minutos pensando en algo que ya sabías. Mejor escenario. Acabas de encontrar la llave para una versión completamente nueva de ti mismo. Escucha esto. Las cosas que más evitas hacer son exactamente las cosas que más necesitas hacer. No porque sean fáciles, sino porque al otro lado de esa resistencia está la versión de ti que has estado buscando toda tu vida. Esa versión no es sin miedo. Es alguien que puede sentir miedo y actuar de todas formas. Esa versión no es perfecta. Es alguien que puede intentar cosas imperfectas y seguir intentando. Esa versión no es invencible. Es alguien que puede romperse y reconstruirse más fuerte. La pregunta no es si tienes miedo. La pregunta es, ¿vas a dejar que el miedo decida quién eres? La elección es tuya. Puedes seguir siendo la versión que evita, o puedes permitir que algo se rompa dentro de ti para que algo mejor pueda nacer. Ahora ve y haz esa cosa, pero solo después de darle like al video, claro.